En las sombras del pasado, en un rincón remoto de la antigua Grecia, un guerrero y su pequeña banda de valientes desafiaron a un gigante persa en una lucha desesperada por la libertad. Su sacrificio resonó a través de los siglos, y su legado de coraje y honor sigue inspirando al mundo. Prepárate para adentrarte en la increíble epopeya de Leonidas y sus 300 espartanos en la legendaria batalla de las Termópilas. Las hazañas de la vida real de Leonidas de Esparta y sus 300 guerreros en las Termópilas han dado origen al mito del superhéroe espartano, un hombre de disciplina suprema, pocas palabras y un cuerpo de acero, capaz de soportar cualquier adversidad y luchar hasta su último aliento. Hombres como estos realmente existieron, y entre ellos se destacaba Leonidas, el rey espartano que desafió el poderío de Persia y salvó a Grecia de la aniquilación. En el presente video de Huellas Históricas, descubriremos la vida real de Leonidas. Leonidas nació alrededor del 540 a.C. en la ciudad griega de Esparta. En ese momento, Grecia estaba compuesta por cientos de ciudades-estados, de las cuales Atenas y Esparta eran las más grandes. El padre de Leonidas era Anaxandrides, el rey de Esparta. Para los griegos, la guerra era la máxima expresión de un ciudadano. Era lo que convertía a un hombre en tal y le daba el derecho de ser parte de su ciudad. Cada griego en cada ciudad-estado estaba obligado al servicio militar desde los 20 hasta los 45 años. Para prepararse para esa vida, los niños eran enviados a un campamento de entrenamiento militar, conocido como la Agoge, desde los 7 años. Existía una única excepción a ese entrenamiento militar obligatorio: el hijo primogénito del rey de cada ciudad-estado. Su educación se centraba en prepararlos para el poder que heredaría en la muerte de su padre. Leonidas, sin embargo, era el tercer hijo de Anaxandrides. Su medio hermano mayor, Cleómenes I, tenía el primer lugar para convertirse en el próximo rey de Esparta. Como resultado, Leonidas pasó sus años formativos aprendiendo a convertirse en un guerrero espartano. Entre los 7 y los 12 años, Leonidas siguió un régimen de entrenamiento junto con otros niños, bajo una supervisión de un guardián llamado el Paidónomos, que se traduce literalmente como pastor de niños. Este era un espartano altamente respetado, de la clase social más alta. Pero antes de empezar, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Su autoridad le permitía castigar a cualquiera que se portara mal, y para ello estaba acompañado con un escuadrón de jóvenes con látigos listos para imponer castigos. El sistema estaba diseñado para producir guerreros eficaces, y se enfatizaba en un estilo de vida áspero y duro. Los niños se dividían en grupos y elegían como líder al mejor luchador. Mientras tanto, el Paidónomos vigilaba de cerca sus travesuras y castigaba a quienes se salieran de la línea. Los niños espartanos en la Agoge no podían usar zapatos. Se creía que saltar y correr se hacían más rápido descalzos. También se les permitía llevar solo una capa durante todo el año, lo que los obligaba a acostumbrarse a los veranos calurosos y los inviernos fríos, sobreviviendo con poca ropa. La comida de los niños estaba estrictamente racionada, porque se creía que un hombre delgado y hambriento luchaba mucho más eficazmente que uno gordo y saciado. El robo se castigaba severamente, a menos que se involucrara el robo de comida. La lógica detrás de esto era que al aprender a robar comida, los niños practicarían las habilidades de forrajeo necesarias en las campañas militares. Además de su entrenamiento para convertirse en guerrero, a los niños también se les enseñaba a leer y escribir. De hecho, los espartanos ganaron una reputación como hombres de aprendizaje, amantes de la música y la poesía y la danza. La edad de los 12 años marcaba un hito en la vida de un joven espartano. Ahora se les colocaba en un grupo de alrededor de una docena de sus compañeros para vivir bajo la dirección de uno de ellos, el eiren o prefecto. El elegido era el más inteligente, el más preparado para la batalla y astuto. Aunque no hay registro de que Leonidas haya ocupado esta posición, es muy probable que él, como hijo del rey y dado el futuro talento para la batalla que mostró, haya servido como eiren durante su adolescencia. Los otros niños tenían que obedecer absolutamente al eiren, actuando como sus sirvientes, recogiendo leña y llevando vegetales usando sus habilidades de robo. También a los 12 años, los niños espartanos eran adoptados por un erastes o admirador para recibir una forma de mentoría. Mientras que en otras ciudades, estados griegas, esta relación tenía un componente sexual, esto no era así en Esparta.
El deseo por el cuerpo en lugar del alma de un niño se consideraba la máxima vergüenza. A los 18 años, el joven espartano se convertía en Meyeiren, un título que significaba casi un Eiren. Su entrenamiento militar ahora se intensificaba a medida que se acercaba el servicio militar. Para cuando tenían 20 años, la sociedad espartana había moldeado a Leonidas en una máquina militar ágil y lista para la batalla, llena de confianza en sí mismo, disciplina y un instinto asesino. Estaba listo para dejar su marca en el campo de batalla. Leonidas había sido entrenado para ser un guerrero hóplita. Los hóplitas eran de la espada corta de hierro, el escudo redondo y la lanza. Luchaban en formación de falange apretada, avanzando hacia el enemigo con los escudos por encima de sus cabezas, para formar una defensa tipo caparazón de tortuga contra la lluvia de flechas entrante. Justo cuando Leonidas estaba a punto de entrar en el servicio militar, recibió noticias de que su padre, el rey, había fallecido. Su hermano, Cleomén Espílamo, heredó el trono. Así, mientras un hermano asumía el manto del gobierno supremo sobre la ciudad-estado, el otro heredaba el papel al que había dedicado toda su vida, el de ser un guerrero espartano. El ejército espartano estaba dividido en grupos de edad, abarcando 10 años. Dentro de estas divisiones, el grupo básico de hombres se agrupaban en grupos de unos 15 hombres. Fue con estos hombres que Leonidas vivió durante sus 20 años. También fue alrededor de este tiempo que Leonidas se casó con la hija de su medio hermano, Cleómenes. Su nombre era Gorgo y según todas las cuentas era una mujer hermosa y políticamente astuta. Durante los últimos 3 años, las ciudades-estados griegas habían caído una tras otra ante la invasión de los persas. La redención de estos poderes fue motivo de indignación para el orgulloso rey espartano, y en el 491 a.C. intentó derrocar a un rey vecino que estaba a punto de ceder ante los persas. Pero cuando los planes del rey para destituir a un rey compañero debidamente nombrado se revelaron, la gente de Esparta no estaba contenta y Cleómenes tuvo que huir de la ciudad. Luego se dispuso a reunir un formidable ejército en los territorios circundantes. Sabiamente los espartanos le permitieron regresar, pero creyendo que su rey había enloquecido, lo encadenaron. Aparentemente, esta orden se llevó a cabo bajo las indicaciones de Leonidas. Cleómenes fue puesto bajo la custodia de la clase esclava de los hilotas. El rey encarcelado logró persuadir a uno de sus captores para que le prestara su daga. Con ella, aparentemente se cometió una especie de harakiri espantoso, cortándose en pedazos desde los pies hacia arriba. Cuando Cleómenes había tomado el trono 30 años antes, su medio hermano, Dorieus, que era mayor que Leonidas, se enfureció de que el trono lo hubiese pasado por alto. Al no poder quedarse en Esparta, intentó establecer una colonia en África. Cuando esto falló, fue a Sicilia, donde encontró una muerte prematura. Así que, a la muerte de Cleómenes en el 490 a.C., Leonidas era el siguiente en la línea para el trono. Inmediatamente después del ascenso al trono, Leonidas se encontró en medio del conflicto. Durante años los persas habían estado amenazando a Grecia, y ahora la situación estaba en un punto crítico. Se necesitaba una acción rápida y Leonidas demostró ser el hombre adecuado para llevarla a cabo. El objetivo de los persas era la subyugación absoluta de Grecia. Ya gobernaban sobre varias ciudades griegas en la costa de Asia. La existencia continua de otras ciudades-estados griegas era un faro de luz para aquellas ya envueltas por las persas, haciéndoles soñar con la independencia. Esto no era aceptable para el rey persa Jerjes. Para aplastar toda la resistencia griega, Jerjes reunió una fuerza masiva compuesta por 1.207 barcos de guerra y hasta guerreros. En marcado contraste, los griegos estaban muy desunidos. De más de 100 ciudades-estados, solo 31 habían accedido a enfrentar y luchar contra los persas. Los reyes de estas 31 ciudades-estados se reunieron y juraron luchar contra los persas y castigar a cualquier ciudad que se pasara al lado persa. Sin embargo, con los estados claves de Tesalia y Beocia apoyando a Persia, no hubo resistencia activa a los invasores hasta llegar a la ciudad de Atenas. Los espartanos asumieron el liderazgo en la resistencia. La ciudad era reconocida por ser el centro de la resistencia y las persas incluso cavaron un canal a través del monte Athos para permitir que los barcos se mantuvieran cerca cuando el ejército avanzara hacia el interior. Para el Eitín de agosto del 480 a.C., Jerjes había invadido Macedonia y Tesalia. Su ejército había llegado ahora al lugar llamado Termópilas, un estrecho paso entre Tesalia y el océano. Leonidas
Sabía que nunca podría derrotar a todo el ejército persa, pero creía que si podía infligir un golpe devastador de tal magnitud que diezmara una porción de ese ejército, el impacto psicológico en el rey persa sería suficiente para disuadirlo. Cada estado que se acercaba al oráculo recibía una premonición de su destino. Aún así, Leonidas no se dejó desanimar. Él y cada guerrero espartano con él darían su último aliento para mantener a los persas fuera de su querida ciudad-estado. Leonidas no quería enfrentar la abrumadora fuerza persa en campo abierto. Su intención era retirarse al lugar donde la península del Peloponeso se une a la tierra de Ática. Este era un estrecho pedazo de tierra a solo 1,5 millas de ancho, lo suficiente para que un número manejable de una fuerza de élite operara allí. Además, el número 300 tenía fuertes connotaciones simbólicas y prácticas en Esparta, ya que era el número fijo de guardias reales regular. Los guardaespaldas se conocían como hippies, que significaba jinetes de caballería, aunque en realidad servían como infantes en el centro de la falange hoplita, donde se situaría el rey comandante. Los 300 hippies eran especialmente seleccionados en una intensa competencia entre los hombres en las 10 ciudades adultos más jóvenes. Junto a los 300 espartanos, Leonidas llevó alrededor de 4,000 peloponesios y alrededor de 1,000 hilotas no combatientes. Está claro que los 300 de las Termópilas serían en efecto un escuadrón suicida. Recuerda que puedes darle me gusta al video y compartirlo si te está gustando. No olvides pasarte también por la descripción. Suscríbete a nuestro canal y no olvides darle a la campanita para no perderte ningún video. Ahora sí, continuemos. El paso en las Termópilas tenía una llanura plana frente a él, y allí es donde los persas acampaban. El paso a través de las montañas hasta el mar tenía solo 6 pies de ancho en algunos puntos. En el punto donde el paso se estrechaba a 50 pies, los espartanos comenzaron a reparar una pared existente y la hicieron mucho más defensible. En lugar de estar ansiosos ante el próximo ataque, los guerreros griegos parecían supremamente tranquilos. Se ocupaban de bañarse, trenzarse el cabello mutuamente y bailar. Los persas interpretaron esto como signo de locura inducida por el miedo, hasta que un griego traidor de sus filas informó al rey que los espartanos no estaban locos. Lo que los espías persas habían visto eran las acciones del héroe orgulloso preparándose para su última lucha de vida o muerte. El rey persa envió primero a los medos, pero no pudieron hacer mucho bajo la mirada atenta de su rey. Aún así, no fue suficiente y sufrieron grandes pérdidas. De hecho, las pérdidas fueron tan grandes que en 3 ocasiones se dice que Jerjes saltó horrorizado de su trono especialmente construido, consternado por la carnicería y la matanza de alguno de sus mejores hombres. Desde detrás de la protección de la muralla de los Focios reacondicionada, los hombres de Leonidas resistieron luchando por turnos. Esta táctica inteligente maximizaba la producción eficiente de sus recursos limitados y la energía. La presión en el paso era abrumadora. Las pilas de cadáveres que se descomponían rápidamente se acumulaban, las moscas zumbaban y el hedor era palpable. La batalla continuó en el segundo día y Jerjes todavía no podía lograr un avance. Para este momento, unos 20,000 persas habían caído ante la resistencia griega, y el efecto desmoralizador en el resto del ejército persa era evidente. ¿Por qué no podían frenar a estos pocos rebeldes? Con su frustración en su punto máximo, Jerjes finalmente obtuvo su oportunidad, no a través de su ruta principal, pero no sabía que Jerjes lo sabía. Jerjes le encomendó esta misión especial a miembros de la Guardia Real de los Inmortales, y liderados por Efialtes, partieron en silencio al anochecer, ayudados por la luz de la luna. Después de una heroica escalada por la cordillera de Anopaea, hasta 1,000 metros, fácilmente evadieron y rodearon a los 1,000 guardias de los focidios que Leonidas había apostado. Estas tropas estaban mal preparadas y fueron tomados completamente por sorpresa. A Leonidas se le ha culpado durante mucho tiempo por no haber apostado a más soldados en las Termópilas. Todos desaparecieron, excepto un grupo de unos 400 de Tespias. Cuando el rey le preguntó por qué tampoco habían ido, respondieron que se quedaron porque los espartanos se quedaron. Morirían con ellos. Los griegos realizaron su última defensa principalmente fuera de la muralla de la Puerta Media, lo que les permitió enfrentarse directamente al enemigo que se aproximaba. Leonidas demostró ser un verdadero espartano con las palabras con las que presuntamente ordenó a sus hombres que tomaran su comida temprano en la mañana antes del enfrentamiento final. Se dice que usó sus manos y su boca para infligir daño al enemigo.
La forma exacta de su muerte no está registrada, pero sabemos que tan pronto como cayó, los persas tomaron el cuerpo y trataron de arrastrarlo. Al ver esto, los espartanos saltaron sobre su rey e intentaron recuperarlo. 4 veces el cuerpo de Leonidas fue arrastrado antes de que los restantes defensores espartanos lo recuperaran y formaran un círculo defensivo a su alrededor. La verdadera magnitud de las bajas que sufrieron sus hombres se ocultó. Sin embargo, la gran defensa de los espartanos no pudo ser borrada de la historia. La muerte de Leonidas y sus compañeros espartanos elevaron enormemente la moral griega, y el periodo vital en el que los espartanos detuvieron el avance persa dio tiempo para que la flota griega ateniense causara estragos en la marina persa, y finalmente condujo a la derrota de los persas en la batalla de Platea en 479 a.C., poniendo fin a la amenaza persa y preservando la independencia de Grecia. Para cuando llegó la noticia de la victoria en la batalla de Platea y la retirada persa, Leonidas y sus 300 espartanos se habían convertido en un símbolo de valentía y sacrificio en toda Grecia. Su defensa en las Termópilas demostró la capacidad de los espartanos para enfrentar abrumadoras adversidades y mantener su honor hasta el último aliento. La historia de Leonidas y sus hombres se convirtió en una inspiración para generaciones futuras de guerreros y líderes, y su legado perdura hasta hoy. Aunque Leonidas murió en la batalla, su sacrificio no fue en vano. La resistencia de las Termópilas retrasó significativamente el avance persa, lo que permitió que otras ciudades griegas se prepararan y se unieran para enfrentar la amenaza persa. El liderazgo y la valentía demostrados por Leonidas también ayudaron a forjar la imagen duradera del guerrero espartano, un símbolo de disciplina, honor y sacrificio. La historia de Leonidas continúa inspirando a la gente en todo el mundo. Su valiente defensa en las Termópilas y su disposición a dar su vida por su patria y su gente han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Aunque su vida fue corta, su legado perdura como un recordatorio del poder del espíritu humano y la vida de la humanidad, la capacidad de enfrentar desafíos aparentemente insuperables con determinación y coraje. En resumen, la historia de Leonidas de Esparta y sus 300 guerreros en las Termópilas es un relato de valentía y sacrificio que ha capturado la imaginación de generaciones a lo largo de los siglos. Su defensa en ese estrecho pasó cambio en el curso de la historia, deteniendo temporalmente la marea persa, demostrando la fortaleza de los espartanos y su compromiso con la libertad y la independencia. Su legado sigue vivo hoy como un ejemplo del coraje y liderazgo en tiempos de adversidad. Y como siempre, si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.